Muchas gracias a la respetable audiencia. Ante el llamado del Consejo Nacional Electoral de las elecciones anticipadas para el periodo que falta y elegir los ecuatorianos lo que es el presidente de la República y también a los asambleístas y igualmente la consulta popular a la cual estamos convocados. Para esta entrevista hemos invitado al querido amigo milagreño Ángel Rivero Docker, tiene 61 años de edad y es un hombre formador, ya luchador desde varias décadas, trabajando en lo que es toda la cultura, lo social, un hombre con los agricultores que está dedicado siempre con los campesinos. Gracias por tu aceptación en esta entrevista, querido Ángel. Queremos que nos indiques cuál es tu propuesta de trabajo, tu proyecto por la cual te has decidido lanzar para candidato. Muchas gracias. Gracias, querido Julio, y al equipo que te acompaña siempre. Primero, agradecerte por el espacio que nuevamente me das, como siempre, para poderme dirigir a toda la gente que nos conoce, ¿no? Sí, ya lo has manifestado, mi nombre es Ángel Rivero, soy milagreño de nacimiento, nací aquí en la calle Colombia 10 de agosto, luego pues mi padre pudo obtener un solar allá en Chirijo y allá nos desarrollamos como joven, ¿no? Efectivamente, 43 años inmerso en la lucha sindical, política y social, y eso me ha permitido mirar con claridad las necesidades del pueblo. Y yo he dicho siempre que para representar al pueblo tienes que salir desde el pueblo, y eso es lo que estamos haciendo siempre. Mi vida la he consagrado prácticamente a la defensa de los más sagrados intereses de los campesinos, de los trabajadores asalariados y de gente que siempre ha querido que Ángel Rivero, de alguna forma, con la experiencia que nos caracteriza, lo podamos ayudar. No ha sido fácil, en todo caso, esta trayectoria de tu vida, porque el estar al frente de un tema sindical, luchar, confrontar, defender, te ganas muchas enemistades y obviamente también un pueblo que es consciente de tu trabajo que realizas, Ángel. Sí, algunas experiencias hemos tenido, buenas y malas, ¿no? Hemos sido incluso amenazados, golpeados. Un día estuvimos presos allá en Bernaza, porque nos tomamos una hacienda, porque justamente no se le respetaba los derechos de los trabajadores. Claro. Hicimos, bueno, tantas cosas que hemos hecho aquí, en algunas partes, incluso en otros países hemos hecho mucha incidencia para que se respeten los derechos de los trabajadores. No te olvides que, Julio, yo vengo de un proceso de la FENACLE, he representado a la FENACLE en foros internacionales, donde prácticamente hemos demostrado que los derechos de los trabajadores son vulnerados aquí en Ecuador, y por lo tanto a la Asamblea llevamos algunos temas como continuación de lo que presenté cuando yo estuve ya en la Asamblea, valga la redundancia. Uno de los temas que vamos a darle con fuerza es, nosotros presentamos ya cuando estuvimos en la Asamblea un proyecto íntegro de un código del trabajo, Imagínate, hacer un código del trabajo con un equipo no fue fácil. Lo presentamos donde recoge muchas cosas interesantes para los trabajadores, como por ejemplo revisar el reparto de utilidades. Tú ves que los trabajadores muchas veces están esperando que las empresas les den utilidades y son pocas las utilidades. Unas cumplen, otras no cumplen. Pero también tenemos, por ejemplo, una propuesta interesante que es la creación de los sindicatos por rama de actividad. Un sindicato por cada rama de actividad va a permitir que los trabajadores a nivel nacional estén 100% organizados y por ende que tengan un contrato colectivo con beneficios contractuales que les permitan mejorar su calidad de vida. Pero también nosotros vamos a seguir proponiendo, porque ya lo planteé inclusive en el periodo que tuve la oportunidad, es entre el Ejecutivo, que en este caso va a ser el Presidente de la República, Otto Sonnenhofer, que ya consideramos que va a ser el Presidente, conjuntamente con el Legislativo, ratificar el convenio 184 que establece, que se firma o se ratifica entre el Estado ecuatoriano y la OIT, que representa justamente un interés interesante para el sector de los campesinos, es seguridad y salud del sector campesino. Pero también nosotros venimos desde hace mucho tiempo peleando por un tema importante de un sector
que para mí es el sector más importante de la sociedad, uno de los sectores más importantes, que es el sector campesino. Los campesinos todavía siguen ese vía crucis de no poder pagar su deuda campesina, deudas que las vienen arrastrando desde hace muchos años, cuando era el extinto Banco Nacional de Fomento, luego pasaron a Banecuador y parte de esas carteras pasaron a una liquidadora que continúan justamente haciéndole juicios coactivos y rematando sus propiedades, que son su patrimonio de toda la vida. Entonces, y muchos temas. Al campesino se necesita asistirlo en darle valor agregado, buscarle transferencia de tecnología, tiene que haber el sistema de riego parcelario, incluso hemos dicho nosotros que el Estado o el gobierno, en este caso, tiene que importar los insumos para abaratar el costo de la producción, tanto del arroz, del maíz y de otros productos que prácticamente son imposibles de cultivarlos por el alto costo de los materiales. Y por eso vamos a la Asamblea a continuar con una labor que ya la comenzamos. Lastimosamente, mi segundo periodo no se dio por circunstancias que cualquier rato que lo conozco, pero ahí estamos. Pero en todo caso, nosotros nos vamos a enfocar a resolver los problemas que todavía están latentes en el Ecuador. Por eso que el compañero Otto Sonnenhoner plantea 3 ejes importantes dentro de su gobierno, que es paz, plata y prosperidad. Paz en las calles, paz para los ecuatorianos cuando vayan al cine, cuando vayan a los restaurantes, cuando vayan al mercado, cuando vayan en las calles, ¿no? Es una situación que está insostenible a nivel global inclusive, claro. Pero también el tema de plata en el bolsillo. Hay que reactivar la economía, pero ¿cómo la vamos a reactivar? Con esos jóvenes que quieren emprender pero que no tienen su dinero, no tienen el capital semilla para iniciar. El ama de casa que quiere poner su negocito en su casa, con algún otro emprendimiento, plata para ello. Para las personas desempleadas que no tienen oportunidades en una empresa por su edad, por diferentes circunstancias, tiene que inyectársele un capital para que pueda él emprender. Y prosperidad de igual manera. Prosperidad tiene que ser en algunos ejes dentro de lo que concierne al tema de la prosperidad: salud, vivienda, educación y otros temas que permitan justamente que la familia goce de un entorno saludable, que se puedan desarrollar como elementos importantes de la sociedad. Ok, el candidato Ángel Rivero Dogger, un milagreño que encabeza este curul. En todo caso, Ángel, de llegar a la Asamblea, ¿tienes ya un plan, un eje de trabajo valioso, un problema que asfixia, que angustia a todo un país? El principal problema, la inseguridad. ¿Qué proyecto de ley ustedes tienen en su mentalidad presentar de llegar a la Asamblea? Bueno, nosotros coincidimos con el candidato a la presidencia de la República y, como digo, desde ya presidente de la República, y justamente nos vamos a pegar al proyecto que tiene. Él ya tiene elaborado un proyecto que es bien amplio, que justamente va a permitir controlar la situación y por ende, como estamos manifestando, darle la paz a los ecuatorianos. Estamos con el candidato Ángel Rivero Dogger. Él es candidato a la Asamblea Provincial Distrito 4, cuarto distrito, casillero número 1. Ángel, muchos ciudadanos coinciden en que esto simplemente es una estrategia de acaparar un voto para las pretensiones de ustedes. Cuéntanos, ¿qué hay de cierto? ¿Qué es lo que puedes explicarnos? Yo estoy liderando en el primer lugar en la lista de los asambleístas cuarto distrito. Bueno, sí, efectivamente, a veces en las redes siempre se ha disparado, no que apareces con una brigada porque quieres ser candidato. A tú te consta, Julio, más que nada, y tú has sido uno de los compañeros, como digo, de batalla de Ángel Rivero, un aliado de las batallas de nosotros, que hemos hecho temas importantísimos sin ser candidatos. Me recuerdo, y tú también lo conoces, en la época de pandemia estuvimos en algunos sectores aquí, en otras partes, haciendo las pruebas de COVID rápida, y eso gratuitamente, y yo no era candidato. El tema del deporte, 14 años apoyando el deporte aquí en Milagro y en algunos sectores de la provincia del Guaya, y lo hacemos
justamente porque nos conmueve esa conciencia de clase, tenemos esa mística de trabajo y eso nadie nos lo puede quitar. Claro que no somos moneda de oro para que le bien a todos, pero a nosotros cuando tenemos esa convicción de seguir apoyando con lo poco que nos llega, con a veces pelándonos la cara con los amigos para hacer las actividades, para nosotros no, nuestra satisfacción es que alguien te diga gracias Ángel Rivero por lo que hace por nosotros. Ahora estamos aquí haciendo la brigada porque justamente por la amistad que tengo con Otto, más de 14 años, me pidió que sea parte del equipo, yo no podía negármele porque lo considero un amigo y cuando uno es amigo tiene que mostrar esa parte importante que tiene que caracterizar al ser humano, que es la lealtad. Querido Ángel, más allá de la amistad que te une con Otto Sonnenholder, casi 14 años, pero pudiste haber analizado el perfil de otro candidato, Villavicencio, bueno, y hay Novoa, Jan Topic, pero ¿por qué decidiste respaldar el proyecto de Otto? Primero porque recoge las aspiraciones del pueblo ecuatoriano, recoge las aspiraciones y Otto ya venimos inclusive con él recorriendo algunas provincias hace mucho tiempo y veo que es una persona que lo que promete cumple. Siempre lo ha dicho, yo lo que prometo cumplo y efectivamente claro. Lo ha hecho. Y más que nada cuando tú te sientes ese ambiente, ese calor de amigos, tú no puedes irte a otro lado, ¿ya? Entonces aquí con Otto me siento bien, tengo la libertad de expresar lo que nosotros sentimos, los que estamos siempre al frente de los grupos sociales, sindicales, y eso es importante. Mira que la dirigencia de la FENACLE se pronunció para apoyarlo a Otto, porque lo conocemos, un tipo bien capaz, bien serio y más que nada comprometido con las causas populares. Ok, la figura de Otto aparece también en unos momentos difíciles que el Ecuador requiere salir adelante. Sí, esa es otra cosa. Hay veces, y con el respeto que nos merecemos los ecuatorianos, muchas veces repetimos lo que nos dicen, pero no analizamos profundamente cuáles las circunstancias reales. Por ejemplo, dicen que Otto cuando estuvo de vicepresidente de la República, se tomaba fotos con los cadáveres, con todo porque quería figuretear. ¿Tú crees, Julio, quién va a poner en riesgo su vida y la vida de su familia por tomarse una foto? Nadie. Y otras cosas, dice, abandonó en los momentos más críticos. Mentira, si revisamos la curva cuando estuvo el tema de la pandemia, sí. Otto se retiró ya cuando estaba estabilizado prácticamente la situación claro. Y se retiró por circunstancias que no le permitían continuar allí, pero él fue un compañero que andaba de hospital en hospital, de morgue en morgue, apoyando a la familia que estaba, primero, atención y segundo, identificar sus cadáveres. Por eso es que donde va lo reciben con mucho cariño y con mucho calor, porque ven que ha sido uno de los políticos que apareció mientras los otros se escondieron. Efectivamente, la presencia de Otto en los momentos crueles y difíciles que el Ecuador soportaba, una terrible pandemia y bueno, y el mundo entero, llegó Otto en calidad de vicepresidente, hizo presencia, realizó diligencias, convocó a muchos, a veces él estuvo al frente del mismo presidente, aunque... Ya, pero no puedo yo mezclar el agua con el aceite. Lenín Moreno, una cosa que está comprobado que hizo cosas nefastas para el país, pero otra cosa, Otto Sonnenholder como persona, como un compañero que se la jugó en un periodo donde el país necesitaba un líder. No puedo confundir a una persona que se la jugó, que tiene clara la problemática del país, con una persona que prácticamente tiene problemas. No puedo. Es como que, perdón, es como que yo tenga mi padre haya sido un delincuente. Por ejemplo, yo no puedo, Ángel Rivero no es delincuente, fue mi padre, pero yo no puedo pagar los errores de mi padre. Entonces, claro. O sea, que quede claro que fue parte del gobierno, pero fue una independencia en la que él mientras tuvo que liderar, él lideró. El presidente es una cosa y claro. Decenas de funcionarios dentro del gobierno también hubieron buenos compañeros, buenos elementos, entonces no puedo meter todos al saco. Claro. Y uno de los buenos elementos que resaltó siempre fue el compañero Otto Sonnenholder. Ángel, ¿a qué se debe que va subiendo la tendencia, la aceptación de Otto? No de acuerdo a nosotros, querido Julio. Primero porque yo no tengo encuestadora. Claro. Son las encuestadoras que lo dan. Segundo, ¿y por qué lo reciben a Otto? Porque lo he manifestado y lo seguiré repitiendo. Otto, primero que no se cree perfecto.
Otto no es de los candidatos y nosotros somos los que lanzamos lodo con ventilador al contendor. Otto se ha encargado de lanzar ideas, de lanzar propuestas y decirle al Ecuador, al sector, a los sectores que han sido excluidos siempre, decirles que aquí hay una propuesta que los va a sacar adelante. Y Otto, la gente de la sierra, lo reconoce, que estuvo en la pandemia visitándolo. Aquí en Milagro, por ejemplo, mira, aquí cuando estuve en Milagro, Otto fue el que terminó de gestionar los recursos para que se haga el colegio Torre Semena, que estaba un poco. Entonces, algunas cosas interesantes. Lo que pasa es que él siempre ha sido un compañero perfil bajo, porque a él lo que le interesa es que la gente lo vea como un servidor, no como una persona que se quiso servir en su espacio que le dieron como vicepresidente de la República. Ok, importante, querido Ángel, ahora tomar lección de lo que nos está pasando en el Ecuador. Y revisamos el último gobierno de Guillermo Lasso, el actual. No pudo o no puede, por más intenciones que tenga, de decretar proyectos que vayan en favor de la ciudadanía, si no tiene una asamblea en mayoría. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo corregir todo esto? El candidato Otto ya tendrá una estrategia para él, todas sus buenas intenciones que tiene de salvar al Ecuador pueda ser respaldado por la asamblea. Yo creo que, Julio, con los acontecimientos ocurridos antes de la muerte cruzada, con la situación de la Asamblea y con la situación del Presidente de la República, es una enseñanza que nos da a todos los ecuatorianos. Primero, saber elegir a quién elegir. No puedo yo ir a la Asamblea a truncar cuando son proyectos que benefician al país, ¿ya? Otra de las cosas, yo creo que el presidente de la República trata de hacer las cosas, pero no las hace. Claro. Por ejemplo, ahora, en los actuales momentos, se está permitiendo el ingreso de 63 millones de toneladas de arroz acá al Ecuador, cuando todavía no termina la cosecha en estos momentos, ya, claro. Cuando todavía el fenómeno del Niño no ha golpeado como supuestamente se cree que va a golpear. Para noviembre. Entonces, ¿qué va a pasar con los campesinos que producen maíz y arroz? El arroz que con esa cantidad que entra, más el arroz que está aquí, no van a poderlo vender y por ende van a verse perjudicados. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, tú escuchaste, se disparó el precio del arroz. Hasta $100 en la sierra, $80 el quintal. Pero eso hubiera sido hermoso, bonito, que esa plata le llegue al campesino que produce. A él le siguen pagando $25, $30 por la saca de 220 libras, pero la plata se lo lleva el dueño de las grandes piladoras y los que hacen intermediación. Entonces, esa política de traer el arroz de Uruguay, 63 millones de toneladas, va a colapsar al campesino que produce el arroz. Entonces hay cuestiones que son antitécnicas, y cuando hay cuestiones antitécnicas, los únicos o los que son perjudicados son los pobres, en este caso los campesinos. El gobierno debería, en todo caso, de revisar esta situación, a quedar con todo el material ahí. Claro, es que los grandes monopolios van a comprar, a tener el arroz, pues van a coger el arroz, los grandes piladores van a tener allí y van a venderlo ellos al precio que ellos quieran. Entonces eso es antitécnico. Los campesinos están molestos por lo que está pasando ahorita. Entonces por eso vamos a la Asamblea, para poner fin a esta situación que día a día va sumiendo en la pobreza. No hay campesino que se haya, o agricultor pequeño y mediano, que se haya hecho rico a través de su proceso. No, cada día van pobre. Por ejemplo, el saco de urea que se lo compraba en $25, $30, vale más de $100, por ejemplo. O sea, eso eleva el costo de la producción y por ende sume en la pobreza al campesino. Ok, querido Ángel, en todo caso, ¿cuál es tu mensaje a la ciudadanía que conforman este cuarto distrito, los cantones? Tu dignidad, tu elección, ¿por qué Ángel Rivero es una de las opciones decididas para llegar a la Asamblea Nacional? Una asamblea que ha estado muy cuestionada, pero que vienen nuevos elementos con aire fresco y que va a hacer el honor para el Ecuador. Gracias, querido Julio, por esa invitación. Decirte que siempre las órdenes, y finalmente decirle a los ecuatorianos que votar por Otto Zonejones en su lista 823 y los asambleístas a nivel nacional y los asambleístas del cuarto distrito es votar por una transformación real de nuestra querida patria, por un país de oportunidades. Decirles que los ejes que componen el gobierno del compañero Otto Zonejones están enfocados en 3 ejes fundamentales, que es
paz, plata y progreso para todos los ecuatorianos. Decirles que el compromiso siempre estará allí con Ángel Rivero y que nunca lo vamos a defraudar como lo hicimos la vez pasada. Muchas gracias. Ha sido la entrevista con Ángel Rivero Dogger, un milagreño innato que aspira a llegar a la Asamblea y servir a todos los ecuatorianos.